todos mis hermanos con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo en este día que el Señor nos da, esta oportunidad de poder compartir de su palabra. Y aprovechando el tiempo, le invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, el versículo 35. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y a ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gracias a Dios damos en este día por la palabra que el Señor nos permite compartir juntamente con usted en este hermoso día que Dios nos ha dado. Y dice la palabra del Señor que Jesús recorría ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús cumpliendo lo que el Padre le había mandado. Jesús allí dice la palabra que Él recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio. Cumpliendo Jesús el ministerio y todo lo que el Padre le había mandado. Y también dice la Biblia que sanando toda enfermedad y toda dolencia. Pero hubo algo que sucedió en aquella oportunidad, que dice la palabra del Señor que al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Gloria a Dios. Miren lo que Jesús pudo ver en aquel momento. Lo que Jesús dice la palabra del Señor que tuvo compasión de ellas, de todas aquellas almas que miró Jesús en aquella oportunidad, que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y eso dice la palabra del Señor que a Jesús tuvo compasión de todas aquellas cosas. Yo recuerdo, hermanos, que cuando en la iglesia donde nosotros hemos nacido, no había varones. Había hermanas y varones no había. Así las hermanas se pusieron de acuerdo y comenzaron a orar, comenzaron a clamar a Dios, a ayunar y pedir a Dios que Dios traiga varones a la iglesia. Y Dios escuchó la oración de aquellas mujeres, el ayuno, el clamor de aquellas mujeres que pidieron a Dios: Señor, envía varones a la iglesia. Como Jesús, en esta oportunidad, Jesús le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y hoy vemos todo lo que hoy está sucediendo. El Señor nos ha dado algo a cada uno de nosotros. Él nos ha mandado a cuantos a lugares con un plan, con un propósito, mirando que a la verdad la mies es mucha,
y mirando que cuánto oraron y pidieron a Dios, Señor, envía obreros para tu obra. Y cuántos siguen clamando a Dios, siguen pidiendo a Dios, siguen orando a Dios, pidiendo, Señor, envía obreros para tu obra. No sé si usted está pidiendo a Dios de esa manera en este tiempo que estamos viviendo. Que vemos esta palabra y vemos lo que sucedió en Jesús en aquella oportunidad. Vemos lo que sucedió en Él y le habló a los discípulos, dice la palabra: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Obreros fieles al Señor, fieles a la palabra del Señor. Pero hay algo que el Señor nos hace reflexionar allí en su palabra, y que Dios nos envió a cada uno de nosotros a hablar de su palabra, a hablar de este evangelio poderoso, de este evangelio que salva, de este evangelio que sana, de este evangelio que liberta. Dice la palabra que Jesús hablaba del evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire todo lo que Jesús, por mandato del Padre, hacía en aquella oportunidad. Y hoy nosotros hemos recibido un llamado de parte del Señor. Hemos recibido un llamado de parte de Dios. Y hoy nos pregunta Dios a nosotros, y podemos ver por la palabra, ¿qué estamos haciendo hoy nosotros con lo que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si estaremos cumpliendo con eso que Dios nos ha enviado, con ese plan, con ese propósito que Dios nos ha enviado a cada uno de nosotros. Dice la palabra que Jesús predicaba del evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Que Dios nos ayude en este día y que Dios nos ilumine a cada uno de nosotros y que podamos meditar en la palabra. ¿Cuántos hay hoy que sufren? ¿Cuántos hay hoy que padecen? ¿Cuántas enfermedades hay hoy? ¿Cuántas dolencias hay hoy? Dice que Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Pero Él estaba allí en comunión con el Padre. Hablaba con su Padre. Todo lo que Jesús decía, yo nada hago por mi propia cuenta, sino que Él obedecía a su Padre. Y nosotros hoy, esa es la pregunta que podemos encontrar en la palabra del Señor. Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Lo que cumplen el plan, el propósito que Dios nos ha encomendado un día, que Dios nos ha enviado un día. No sé si usted, hermano, se hace esa pregunta. Si está caminando conforme a la voluntad, al plan de Dios. ¿O qué es lo que hoy estamos haciendo? ¿A qué estamos dedicando hoy nuestro tiempo? En la obra del Señor. Que Dios te ayude en este día, que Dios nos ayude a meditar siempre en la palabra del Señor, mirando que la palabra de Dios se cumple en gran manera y que su venida está pronta. Jesús dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué palabra
que Jesús hablaba en aquella oportunidad. Y esta es la palabra que el Señor hoy nos habla a cada uno de nosotros, a que podamos reflexionar y mirar a qué Dios nos ha enviado, si estamos cumpliendo con ese mandato, si estamos obedeciendo a lo que el Señor nos ha enviado. Otros hoy han tomado otros caminos. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre parecen que son rectos, que son derechos, pero su fin, dice la Biblia, es muerte. Por eso que Dios nos ayude en este día a meditar en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Si es la voluntad de Dios. Muchos de nosotros nos excusamos diciendo que hemos pedido consejo, que hemos hecho tantas cosas. Pero la Biblia nos enseña que dice, rogad pues al Señor de la mies. A Dios no podemos nosotros mentirle. A Dios no podemos nosotros engañarle. Un día hemos de dar cuenta a Dios por lo que Él nos ha entregado a cada uno de nosotros. Otros, en vez de hablar la palabra, hacen otras cosas. Dedican su tiempo para otra cosa, nada que ver a lo que Dios le ha dado. Si esto hoy está sucediendo, que Dios te pueda ayudar a meditar. Que Dios te ayude en este día y que Dios nos ayude a todos a reflexionar. Mirando que la venida del Señor está cerca. Por eso decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y en este día Dios nos envía su palabra poderosa, porque la palabra de Dios es poderosa para cada uno de nosotros. Muchos han dedicado su tiempo a cuantas cosas de este mundo, nada que ver a lo que Dios nos ha encomendado en su palabra, en la voluntad divina de Dios. Por eso que Dios en este día pueda iluminar nuestras mentes y que podamos abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios pueda entrar en nuestra vida. La palabra de Dios pueda hacer aquella obra en nosotros. Y si estamos durmiendo, que podamos despertar en esa voluntad divina de Dios. Eso es lo que en mí trabajó esa palabra. Mucho Dios lo ha enviado. ¿Y cuánto dijimos en una oportunidad, Señor, heme aquí, envíame a mí? Pero pasado el tiempo, ¿cuánto hemos hecho otra cosa diferente? Pero a Dios que no se le escapa nada, a Dios que no podemos engañarle, a Dios que no podemos mentir, Dios siempre envía su palabra. Dios siempre nos envía su palabra para hacernos ver, para hacernos Dios reflexionar, para hacernos Dios ver en el error que estamos. Si estamos en la voluntad de Dios o en qué voluntad estamos. Por eso es que Jesús dice que tuvo compasión de aquellas almas. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuántos hoy están esperando una palabra de aliento? ¿Cuántos están esperando hoy una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, una palabra que pueda llenar su vida? Para eso Dios nos ha llamado un día, para eso Dios nos eligió un día, para eso Dios nos ha llamado, para que podamos hablar de las virtudes de aquel, las virtudes de Dios, la palabra de Dios. Muchos hoy están haciendo todo lo contrario. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros en este día y que la palabra de Dios pueda ser como martillo
que quebranta la roca. Que pueda Dios obrar en nuestras vidas y que podamos ser aquellos obreros en la cual Dios nos ha llamado un día. Rogá pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mientras leía esa palabra, me acordaba de aquellas mujeres que oraron a Dios, pidieron a Dios, ayunaron, y ahí estábamos nosotros. No había varón en la iglesia, pero pidieron a Dios, y Dios contestó aquellas oraciones de aquellas mujeres. Dios contestó aquella oración, Dios miró aquel ayuno, aquel esfuerzo de aquellas mujeres, para que Dios traiga varones y puedan hablar de la palabra del Señor. Y hoy, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde va nuestra mirada? ¿Hacia dónde va lo que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas? Esto es lo que Dios estuvo trabajando en mi corazón. Esa palabra que Jesús dice que tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas. Miren cómo Jesús habló en aquella oportunidad y como Dios nos habla hoy también a cada uno de nosotros. Como ovejas, estaban dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Y a cuántos Dios lo ha llamado con un ministerio? Y hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Con aquello que el Señor nos ha confiado, ha confiado en mí, ha confiado en usted. Pero si hay algo que dejó de hacer en esa voluntad de Dios, hoy Dios envía su palabra para que nosotros podamos meditar y podamos analizar nuestras vidas. ¿Cómo estamos nosotros en la presencia del Señor? Mirando que pronto el Señor vendrá a levantar a su iglesia. ¿Y cómo estamos nosotros delante de la presencia del Señor? A los seres humanos nosotros lo podemos engañar. Ahora, el problema nuestro es con Dios. ¿Cómo estamos nosotros hoy delante de la presencia del Señor? ¿Cuántas oportunidades vinieron al hombre y fueron seducidos, fueron engañados? Pero dice que Dios envía su palabra. Dios siempre envía su palabra para cada uno de nosotros. ¿Y cuántos estarán rogando a Dios, pidiendo a Dios? ¿Cuántos estarán como aquellas mujeres pidiendo a Dios, Señor, envía obreros, trae varones, trae, Señor, obreros para tu mies? Mire la palabra del Señor que nos habla a tiempo a nuestras vidas. El hombre hoy, ¿cuántas cosas puede decir? Se puede enojar, puede hacer muchas cosas, pero la palabra de Dios dice que no volverá vacía, sino que Dios hará la obra. Y en este día el que quiere hacer la obra en nosotros y en tu vida es el Señor, a través de su palabra. ¿Cuántos enfermos hay? ¿Cuánta gente con cuánta dolencia encontramos hoy? Dice que Jesús, en aquel plan de Dios, en aquel plan que el Padre le había dado, dice que sanaba toda enfermedad, no alguna. Sanaba toda dolencia, no algunas, en el pueblo. Dios nos ayuda a meditar en la palabra del Señor. Pero al ver la multitud, ahí se conmovió el Señor. ¿Y nosotros? ¿Pasará lo mismo en ese llamado que el Señor hizo un día hacia nuestras vidas?
También nos estaremos conmoviendo hoy, como aquellas mujeres se conmovieron mirando la iglesia, mirando que no había varones. También tuvieron esa preocupación y oraron y pidieron a Dios, y Dios escuchó aquella oración. Dios nos ayude en este día a mirar siempre la palabra del Señor y pedirle a Dios. Si en algo estamos errando, si en algo estamos fallando, pedirle a Dios: Señor, tené misericordia de mi vida. ¿Cómo nos estará mirando cuántas almas, cuántos hoy que necesitan de Dios? ¿Cómo nos estarán mirando a nosotros, que somos siervos del Señor? En este día que el Señor nos da esta oportunidad de poder hablar de su palabra y podamos meditar en ella siempre y podamos decir: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, como en aquella oportunidad tú dijiste: a la verdad, la mies es mucha, los obreros, poco. Y hoy también vemos la falta que hay de obreros, la falta de hombres fieles a Dios, fieles a la palabra del Señor. Que Dios nos ayude en estos tiempos, que podamos mirar esa palabra. A la verdad, la mies es mucha, malos obreros, pocos. Dios nos ayude. Mire qué palabra que Jesús hablaba en aquella oportunidad. Él miraba mucho más allá. Mire lo que analizaba Jesús, lo que miraba mucho más allá. No sé hacia dónde está nuestra mirada hoy, hacia dónde podemos entender, hasta dónde podemos comprender, y cuál es nuestra preocupación hoy. ¿Cuál es nuestra preocupación en la presencia del Señor? Muchos hoy se conforman con poquito. Jesús, mire que en aquella oportunidad toda enfermedad sanaba, toda dolencia sanaba en el pueblo. Pero hubo algo que lo preocupó, hubo algo que llegó la preocupación en él. Tuvo compasión de aquellas almas, tuvo compasión de aquellas multitudes. Y hoy nosotros, ¿será que estará sucediendo lo mismo a nosotros? Esa es la pregunta a cada uno de nuestras vidas. Si habrá la misma preocupación, si habrá lo mismo que sucedió en Jesús, si estará sucediendo hoy, que el tiempo ha pasado, los años han pasado desde que hemos conocido al Señor, si sucede lo mismo que sucedió en Jesús. ¿Hacia dónde está nuestra preocupación? ¿Hacia dónde estará nuestra mirada hoy? Por eso Jesús les habló a los discípulos: a la verdad, la mies es mucha. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo del Señor pueda obrar poderosamente en nuestras vidas y podamos reflexionar, podamos mirar hacia aquellos que sufren, hacia aquellos que padecen, y que el Espíritu de Dios pueda hacer morada en nuestras vidas y que Él pueda trabajar dentro de nosotros y pueda Dios operar como lo hacía en Jesús. En el pueblo no había ninguna enfermedad, no había dolencia, pero sí había una gran preocupación en Jesús. ¿Cuál será nuestra preocupación en este día? ¿Cuál será nuestra preocupación? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si esto no está sucediendo en nuestra vida, en tu vida, querido hermano, hoy es el día que puedas decir: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. ¿A qué tú me has enviado?
a que tú me has enviado a este lugar. Pero ¿qué estoy haciendo con lo que tú un día me has enviado, me has llamado? Porque todo hay un plan de Dios. El plan de Dios es perfecto. Dios no puede errar, Dios no falla. Nosotros sí nos equivocamos, fallamos, pero Dios no erra, Dios no falla. Por eso que Dios es perfecto y Dios envía su palabra. Conforme a ese plan divino de Dios. En este día está la palabra que Dios puso en mi corazón para que pueda compartir con usted. Y si algo dejó de hacer, si hay otras preocupaciones en tu vida, recuerda que hay almas que necesitan del Señor. Recuerda que hay almas que precisan del Señor. Y para eso Dios nos ha llamado. Para eso Dios nos ha enviado. Para hablar de la grandeza del Señor. Para hablar de su poder maravilloso. Para hablar de su grandeza. Que Dios sigue sanando. Dios sigue libertando. Dios sigue haciendo obra. Y si tú estás escuchando en este día y creas la palabra del Señor, Dios es poderoso para sanarte, Dios es poderoso para libertarte, Dios es poderoso para hacer toda obra que el hombre no puede hacer. Jesucristo es el mismo, dice la Biblia, el mismo de ayer, el de hoy, el de siempre. Todo lo que hablaron del Señor y hoy seguimos hablando del poder maravilloso del Señor, Él es el mismo. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo el Señor. Él, no importa la enfermedad que tú tengas, no importa la dolencia que tú tengas. Recuerda que Jesucristo es el mismo y tú te puedes acercar al Señor, y si te has apartado del Señor puedes regresar al Señor, que Él tiene poder. Para algunos sucedía en aquel tiempo solamente, hoy ya no. No, Jesucristo es el mismo, el de siempre. Él puede hacer toda obra, Él puede sanar toda enfermedad, toda dolencia, no alguna, todo. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Porque Él es grande, Dios es poderoso para hacer toda obra. Recuerda, hermano, que con lo que Dios un día lo ha llamado. El plan de Dios. Hay un propósito de Dios en cada hombre, en cada mujer. Hay un plan maravilloso. Pero ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Estaremos cumpliendo con lo que Dios nos ha enviado? Dios nos ayude en este día. Esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y quería compartir con cada uno de ustedes. Y sepa que el Señor sigue haciendo obra maravillosa. Vamos a orar para dar gracias a Dios en este día, por su palabra, la cual es poderosa. Oramos. Padre querido, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado en este día, Padre, de poder hablar tu palabra, Dios mío. Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Padre, sino que tú puedas hacer la obra, Señor, conforme a lo que tú has enviado, Padre, y todo aquello que puedan ver este video y puedan escuchar, Señor, tu palabra, para que tú puedas hacer la obra, Dios mío. Sabemos que para ti no hay distancia, Señor, que tú, Dios mío, eres un Dios de lo imposible, Padre. Señor, te pedimos que tu palabra pueda hacer la obra, Señor, conforme a lo que tú le has enviado, Padre. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad, Señor. Bendiga a tu iglesia, bendiga a tu pueblo, Señor. Bendice, Dios mío, en cada rincón, Señor, donde pueda llegar esta palabra en este día, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, y tú bendiga a cada uno, Señor, de aquellos que escuchan, Señor, tu palabra. Gracias te damos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga muy ricamente.